Ante el comportamiento cada vez más inadecuado de Rusia y las señales de inteligencia de que el Kremlin podría iniciar un ataque contra países de la OTAN, Estados Unidos trasladó armas nucleares a bases en el Reino Unido por primera vez desde 2008. Esto significa que los estadounidenses decidieron, por el contrario, ampliar su presencia militar en Europa y enviarle una señal clara al Kremlin. Las armas nucleares están listas si Putin decide ir a la guerra contra Europa. Y esta noticia es especialmente interesante en el contexto de que recientemente el Reino Unido firmó de hecho pactos militares con Francia y Alemania para crear un escudo nuclear sobre Europa y enfrentar juntos la amenaza rusa. Me llamo Alexei Pechi, hoy es 21 de julio, según el calendario. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal. Den like, dejen cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Entonces, una noticia que sorprendió a los europeos y asustó hoy a los rusos. Por primera vez desde 2008, las armas nucleares de Estados Unidos han regresado al territorio del Reino Unido. Numerosas fuentes indican que esta semana varias bombas termonucleares de caída libre B6112 fueron trasladadas a la base aérea de Lakenheath en el condado de Suffolk. Se supone que las armas fueron trasladadas desde el Centro de Armas Nucleares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base aérea de Kirkland, en Nuevo México, a un almacén seguro recién construido en el territorio del Reino Unido. El Departamento de Defensa de Estados Unidos no comenta públicamente el hecho del traslado, y normalmente el Departamento de Defensa de Estados Unidos no comenta en absoluto la presencia o ausencia de armas nucleares en lugares específicos. Pero las fuentes indican que Estados Unidos ha estado preparando una nueva base aérea desde el año pasado y trasladando aviones a Gran Bretaña precisamente para luego desplegar allí ojivas nucleares. La 6112 es una bomba nuclear táctica modernizada de baja potencia, capaz de ajustar la potencia de la explosión y proporcionar una guía precisa. Está diseñada para ser utilizada con diferentes plataformas, pero principalmente para el F. El 35º ala de combate en la base aérea de Lakenheath cuenta con el 493º y el 495º escuadrones de combate, que vuelan precisamente en aviones F-30 y 5A, y son de los primeros en Europa en cambiar a este tipo de avión. En la base de la Fuerza Aérea del Reino Unido, Lakenheath, anteriormente ya se había desplegado armamento nuclear estadounidense durante la Guerra Fría, pero la última retirada conocida de ese armamento nuclear de ahí ocurrió en 2008, después de varios años de reducción de armas en Europa relacionada con el llamado desarme. O sea, eso fue parte de la reducción de la militarización en Europa. Y en 2008 los estadounidenses se llevaron su última arma nuclear del Reino Unido. Ahora han decidido devolverlo por culpa del dictador ruso inadecuado. El regreso de ese tipo de armas significa un cambio sustancial en la estrategia nuclear de la OTAN en el teatro de operaciones europeo, en medio del deterioro de las relaciones con Rusia y un mayor énfasis en la disuasión. La restauración de la capacidad de almacenamiento de combustible nuclear en Lakenheath se anunció por primera vez en 2022 en documentos presupuestarios de Estados Unidos, donde se enumeraban las modernizaciones de infraestructura relacionadas con la preparación de la misión nuclear. Y esta noticia encaja perfectamente con las dos noticias anteriores sobre que Gran Bretaña firmó 2 pactos militares con los franceses y los alemanes. El 17 de julio, Alemania y el Reino Unido firmaron un acuerdo militar histórico sin mucho ruido. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, firmaron en Londres un tratado que incluye el compromiso de prestarse ayuda mutua en caso de un ataque armado. Es decir, ambos países están firmando un pacto militar para proteger a sus aliados. Y si Rusia comete un acto de agresión contra uno de los países, el otro está obligado a defenderlo. Pero, según aseguran en Berlín, el acuerdo de defensa mutua es una reacción tanto a las acciones de Rusia como a la creciente preocupación de los aliados europeos respecto al compromiso de Estados Unidos con el principio de defensa colectiva de la OTAN. Y aquí hay un punto interesante. En Alemania dicen que ese pacto no es un reemplazo del principio de defensa mutua de la OTAN, es simplemente otra medida de precaución en caso de que los mecanismos de la OTAN fallen. Pero para Alemania la cuestión de la defensa tiene un significado especial,
ya que el Reino Unido, junto con Francia, es una de las dos potencias nucleares de Europa. Es decir, estos dos países tienen sus propias armas nucleares, mientras que Alemania no las tiene. Alemania ahora está bajo el paraguas nuclear de los Estados Unidos de América. Sin embargo, ha llegado el momento de que Europa se preocupe por crear su propio paraguas nuclear. Y esa fue una declaración oficial de Jens Spahn, líder de la fracción más grande en el Bundestag de Alemania, la fracción parlamentaria compuesta por el partido de Merz, la Unión Demócrata Cristiana y su aliado permanente. Ese es el Partido Social Cristiano de Baviera. Es decir, como saben, Unión Demócrata Cristiana, Unión Social Cristiana, o sea, siempre van juntos en pareja. Entonces, Spahn declaró que para garantizar una disuasión efectiva contra Rusia y protegerse de las amenazas que representa, Europa debe crear su propio paraguas nuclear sobre el continente. A continuación les daré su cita. La agresión rusa es una amenaza completamente nueva. Europa debe ser capaz de disuadirla. Actualmente en Alemania hay bombas nucleares estadounidenses, pero a largo plazo eso no será suficiente. Sé que reflejos defensivos se despiertan de inmediato en este caso. Pero sí, deberíamos tener una discusión sobre un paraguas nuclear europeo independiente. Y eso solo funcionará si Alemania toma una posición de liderazgo. Si no puedes garantizar la disuasión nuclear, te convertirás en un peón en la política mundial. Y lo que es importante, el propio canciller de Alemania, Friedrich Merz, declaró anteriormente que Europa debe dejar de depender de Estados Unidos y preocuparse por su propia defensa. Alemania, por su parte, necesita crear el ejército más fuerte de Europa. Además, ya en febrero, Merz habló sobre la posibilidad de crear un escudo nuclear europeo. Y a continuación su cita. Necesitamos discutir con los británicos y los franceses, las dos potencias nucleares europeas, si pueden compartir con nosotros armas nucleares o al menos garantizar la seguridad con su ayuda. Necesitamos hablar sobre la participación alemana o europea en el arsenal nuclear de Francia y el Reino Unido y posiblemente también sobre nuestra propia participación junto con otros estados europeos. Esto costará mucho dinero, pero quien quiera protección debe financiarla. Y las armas nucleares no se mencionan explícitamente en el nuevo tratado entre Alemania y el Reino Unido. Pero Starmer y Merz acordaron el suministro de un nuevo sistema de misiles de largo alcance durante la próxima década. Se afirma que el alcance de sus misiles será de más de 2.000 kilómetros y que apoyará el sector de defensa del Reino Unido y de Europa. Pero eso quizá no sea lo más importante. El asunto es que hace una semana el Reino Unido y Francia llegaron a un acuerdo para fortalecer la cooperación en el ámbito de la disuasión nuclear y están listos para coordinar cualquier medida de respuesta ante una amenaza nuclear a la seguridad en Europa. Dos miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que poseen armas nucleares firmaron una declaración en la que, por primera vez, se indica que las fuerzas de disuasión de ambos países son independientes, pero pueden coordinarse, y que no existe ninguna amenaza extraordinaria para Europa que no provoque una respuesta por parte de ambos países. Cualquier adversario que amenace nuestros intereses vitales comunes puede enfrentarse al poder de las fuerzas nucleares del Reino Unido o de Francia. Y en Londres, en ese momento, declararon que la cooperación con las potencias nucleares europeas, es decir, el Reino Unido y Francia, que pueden cubrir toda Europa con un paraguas nuclear, ahora se considera como una de las principales opciones para garantizar la seguridad del viejo continente. Y ahora, en todo este contexto, Alemania encaja de manera absolutamente orgánica, ya que firma un pacto con los británicos. Y además, ahora también Estados Unidos está trasladando sus armas nucleares al Reino Unido. Esto indica que en Europa realmente, ya no solo de palabra, sino en la práctica, han pasado a esa misma doctrina de contención, es decir, a la máxima militarización, para mostrarle al enemigo que es mejor ni siquiera mirar en esa dirección y mucho menos pensar en atacar. Por eso, aquí por ahora dejo puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense a todos.